una de las obras más famosas de este autor y principalmente la que le abrió las puertas en el ámbito literario. Bueno, este autor es bastante famoso, conocido, es noruego y ganó el premio Nobel. Sin embargo, no es tan conocido en Occidente, quizás probablemente debido a sus inclinaciones políticas, ya que era pro-nazi, lo que claro, también influencia el marketing que puede tener un autor. Este libro es principalmente una novela corta, con grandes influencias de Dostoyevsky, en donde el mismo autor reconoce su influencia y en cómo él cree que las complicaciones de la mente humana deberían ser el tema de la literatura que se vendría en el siglo XX. Recordemos que este autor nació en 1800 y este libro fue escrito en 1890. Aún así, su lectura es súper actual, uno lo lee y no se siente como que estuviera leyendo un trabajo antiguo, sino que al ser el tema la mente humana, el tema de la época en el cual fue escrito no es óbice para disfrutar la lectura. Y de hecho en el libro no pasan grandes cosas, simplemente es la historia de un hombre, no se especifica su nombre, ni su edad, ni su pasado, ni su futuro, simplemente se narra la historia de ese hombre en un presente determinado, narrado en primera persona, en donde este hombre va contando su letanía que está viviendo, porque está en un proceso de declive, no solamente creativo, ya que él es escritor, o se cree que es escritor, sino que también de condiciones económicas, porque está pasando penurias en donde ya no tiene dónde vivir, su ropa está raída porque no tiene cómo vestirse, pasa hambre porque no tiene con qué alimentarse, y está a punto de que lo echen de la pensión en donde está viviendo porque no tiene cómo pagar el alquiler. Él señala un punto en el pasado en donde comenzó su ruina, pero no especifica razones, entonces uno nunca sabe qué fue exactamente lo que pasó. Pero llama la atención que el narrador se reconoce a sí mismo como un hombre enfermo mentalmente y reconoce y asume que está en un proceso de declive del cual no sabe cómo salir, porque no tiene a quién acudir, está súper solo en el mundo. No hace referencias a familia ni tampoco a amigos, simplemente en el transcurso de las páginas va conociendo personas en esta ciudad de Oslo, en Noruega, y en las interacciones que él va teniendo con estos personajes es donde se refleja más su locura, este proceso de no saber cómo estar en el mundo y de no asumirse como un hombre que fracasó en su proceso de escritor y que está prácticamente al mismo nivel de un vagabundo. Aún así, él no se ve a sí mismo como un vagabundo y está constantemente haciendo la diferencia entre él y las demás personas que están en la calle. Se justifica a sí mismo, pero como un recurso o como un medio de no caer más bajo de lo que está. Por ejemplo, a pesar de ser pobre y de no tener nada absolutamente, cuando conoce a gente pobre en la calle se desprende de su ropa y se la da, obligando al mendigo que lo mira con cierto miedo porque dice, ¿cómo este vagabundo me va a estar dando su ropa a mí si él la necesita más que yo? Aún así, él insiste en que este vagabundo acepte el chaleco, porque eso lo hace sentir un poco más digno de lo que es. También en un momento cuando ya de desesperación roba dinero, él dice, no, yo no puedo ser un vagabundo como los demás que están en la calle y no puedo caer tan bajo como para robar. Así que en un intento desesperado de recobrar su dignidad, toma este dinero y se lo da a una señora que está vendiendo pasteles en la calle. O también cuando observa una escena de un niño que está siendo humillado, él se conmueve y después cuando consigue comida, va y le va a dejar un pastel a este niño a la puerta de la casa. Entonces son pequeñas cosas que él hace como para mantener su dignidad como ser humano. Entonces a este hombre nada le resulta, nada le sale bien y se aproxima el invierno, que en Noruega es aún peor porque si no tienes dónde vivir, el invierno te puede matar. Entonces él, porque ya no pudo pagar la pensión, se tiene que ir afuera y va buscando lugares en los que pasar la noche, llegando incluso a pasarlo en la cárcel, fingiendo ser un periodista que perdió la llave de su departamento. Pero no tiene que comer, entonces recurre a diversos recursos para saciar el hambre, llegando incluso a masticar astillas de madera para entretener el estómago. Aún así, él dice que en los periodos en los que más pasa hambre, él se siente más lúcido para poder escribir. A pesar de todo, trata también de conseguir trabajo, pero sin éxito. Entonces, todas estas desgracias que se juntan, el no tener dónde vivir, el no tener que comer, el querer conseguir un trabajo y no poder, y el no tener a nadie a quien recurrir, lo agobian a tal punto que él empieza a declamar en contra de Dios, no en contra de la sociedad, ni de nadie, ni de sí mismo, sino que se siente una víctima del destino y no sabe qué hacer. Y toda esta agonía mental que el protagonista va sufriendo, el autor la narra de una forma tan
lograda que hace que uno como lector se sumerge en la historia a tal punto que vaya sintiendo las mismas sensaciones que está sintiendo este hombre. Es decir, la historia te envuelve y te hace entrar en este ámbito de locura, de desesperación, en el sentido de decir, qué bien escrito está este libro. Me encantó y es recomendable sobre todo para los que gustan de literatura un poco más psicológica.